cómo cambiaron las provincias romanas de Egipto y África en la era de Justiniano. ¿Cómo podemos imaginar la vida en este ahora Imperio Romano Oriental, con su capital en Constantinopla en contraposición a los siglos anteriores cuando la capital estaba en Roma? ¿Cómo era la vida en Alejandría o Cartago alrededor del año 600 después de Cristo? ¿Cómo lucían las ciudades durante esta última etapa de la antigüedad tardía, antes de que pronto el Imperio Romano Oriental se enfrentara a enormes desafíos y antes de que perdiera vastos territorios? Estas son preguntas que siempre me han fascinado y a las que intentaré responder en este video. La provincia romana de Egipto fue parte del Imperio Romano durante casi 700 años, desde la conquista romana que convirtió a Egipto en la capital del Imperio Romano en las etapas finales de la República y su oficialización como provincia romana en el 30 a.C. hasta su pérdida ante la conquista musulmana en el 641 después de Cristo. Este extenso periodo es difícil de concebir. Y lo mismo es cierto para la provincia romana de África. Desde la creación de la provincia después de la Tercera Guerra Púnica en el 146 a.C. hasta la caída de Cartago en el 698 después de Cristo, esta provincia fue parte del Imperio Romano, aparte de una interrupción de casi 100 años por los vándalos, durante unos increíbles 749 años, incluso más tiempo que Egipto. Pero como podemos imaginar, la vasta transformación cultural que tuvo lugar en el Imperio Romano desde los primeros años del Imperio hasta el siglo VII tendría un impacto gigantesco en cómo se verían estas ciudades, y naturalmente entonces, por supuesto también en las personas que vivían allí mismas. Entonces, ¿cómo podemos imaginar la vida, por ejemplo, en Alejandría en el año 600 después de Cristo y en Cartago del mismo año? Estas eran las dos ciudades más grandes de Egipto y África respectivamente, en este ahora Imperio Romano Oriental de Constantinopla, al que a algunos también les gusta llamar Imperio Bizantino. Ahora, por supuesto, es inmediatamente claro cuán diferentes debían haber parecido las ciudades en lugares en 600 después de Cristo, en comparación con 140 o 30 antes de Cristo. En un lapso de tiempo tan vasto, no solo cambiaría drásticamente la arquitectura, sino también las costumbres, las creencias y, por supuesto, también la vida cotidiana. Afortunadamente, muchos de los sitios de Egipto y África romanos están asombrosamente bien conservados, y por lo tanto, las pruebas arqueológicas de los siglos VI y VII son realmente bastante abundantes. Especialmente las ciudades abandonadas como Duga son un tesoro de información, donde podemos entender cómo se construyó la ciudad de Duga. Las ciudades debieron parecer en los siglos VI y VII después de Cristo, en el Imperio Romano Oriental, tras caer el Occidental. La diferencia más obvia y visible debe haber sido una densidad mucho menor de antiguas estructuras paganas y templos. A lo largo del Imperio Romano, en algunos lugares ya en el siglo III, pero en otros en el siglo V, comenzó una práctica en la que las estructuras más antiguas que estaban más allá de la reparación se desmontaban para materiales de construcción. Esto se llamaba expolia y se practicaba en todo el imperio. Pero, por supuesto, se hizo más en lugares donde las canteras de piedra estaban lejos y donde la necesidad dictaba que tales prácticas serían más fáciles que extraer nuevas piedras de lejos, ya que eso siempre requería infraestructura de trabajo, comercio y prosperidad. Y después del siglo IV después de Cristo, esto fue cada vez menos frecuente. Duga, construida entre los siglos IV y VII después de Cristo, podemos ver, por ejemplo, cómo el antiguo templo pagano en el Capitolio se transformó en una fortaleza con enormes muros construidos a su alrededor, lo cual se hizo después de la reconquista de la provincia de África por Belisario. El material de construcción provenía de estructuras más antiguas que estaban más allá de la reparación, como el circo o el anfiteatro u otros templos paganos cercanos. Por lo tanto, veríamos muchos menos templos paganos antiguos en el 600 después de Cristo que en el 100 después de Cristo en Alejandría, Cartago o cualquier otra ciudad de Egipto o África. Las ciudades se volvieron más funcionales, y los edificios antiguos que ya no eran necesarios, ya que habían sido parte de las antiguas tradiciones romanas, se utilizaron para construir nuevos edificios. Las murallas de fortificación eran, por supuesto, una de esas funciones que era muy importante, ya que no se requerían murallas de fortificación durante el apogeo del Imperio Romano, pero sí se requerían cientos de años después, con constantes amenazas de diferentes enemigos externos. Por lo tanto, las ciudades habrían parecido menos paganas, si quieres, y más funcionales,
quizás también menos artísticas en algunos lugares. Con la decadencia del Imperio Romano de Occidente, también disminuyó la forma de arte de las estatuas. De hecho, muchas de las últimas estatuas de la antigüedad datan de finales de los años 500 y principios de los 600 después de Cristo. Y esto no es una coincidencia, ya que esa antigua forma de arte estaba intrínsecamente vinculada a los antiguos cultos paganos. Y por lo tanto, esta tradición se volvió mucho más rara con la decadencia del paganismo. Esto se puede verificar, por ejemplo, por el hecho de que los últimos bastiones paganos también fueron los lugares donde el arte de la artesanía se continuó y enseñó más, como en la ciudad de Afrodisias, que era un bastión pagano, donde la artesanía floreció hasta bien entrado los años 500 después de Cristo. Allí muchas impresionantes estatuas todavía se creaban incluso tan tarde, pero eso por supuesto fue la excepción. En la mayoría de las otras ciudades, con el triunfo del cristianismo, las comunidades paganas se redujeron, y por lo tanto también esta antigua forma de arte desapareció lentamente. Sin embargo, fue suplantado por mosaicos muy impresionantes. Y así, en el 600, después de Cristo, verías menos estatuas adornando las ciudades como en los tiempos antiguos, aunque por supuesto todavía había muchas, y se recolectaban y conservaban cuidadosamente siempre que fuera posible, como lo demuestra por ejemplo la evidencia de Éfeso. Pero es que casi no se construyeron nuevas después de alrededor del 600 después de Cristo. Ahora bien, curiosamente, la composición de las ciudades en Egipto y África, pero también, por ejemplo, en Anatolia e incluso en la misma Constantinopla cambiaría de otra manera muy importante. Pero antes de llegar a eso, si eres un fanático del último imperio romano como yo, puedo recomendar encarecidamente una excelente serie de libros de Gordon Dougherty que personalmente me gustó mucho. Esto no es un anuncio, no recibo dinero por esto, así que realmente es solo una observación sincera, ya que he estado en contacto con Gordon durante un tiempo, y por lo tanto he leído algunos de sus libros. Realmente no hay muchos libros de ficción ambientados en el último imperio romano. Así que por supuesto siempre es hermoso leer uno, especialmente si es fiel a la historia. Te sugeriría que revises la serie de libros Legionario, ambientada a principios de 1800 después de Cristo, basada en el Imperio Romano Oriental de finales de 300 después de Cristo, un periodo fascinante para los fans de la historia romana tardía. E incluso puedes escuchar todos sus libros en audiobooks.com. Y si eres un nerd de Roma como yo, y las posibilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda SPQR está construyendo. Fabrican anillos legionarios y temáticos, entre otras diversas creaciones. Así que si estás interesado en este libro, puedes echar un vistazo a su serie de libros. También puedes encontrar un enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado. Y con este enlace, puedes obtener un 10% de descuento en cada compra. Si escribes el código de descuento, Mayorianos, ve y mira su serie de libros. Así que volvamos a las ciudades de la antigüedad tardía. Si hubieras caminado por Cartago o Alejandría en el año 600 después de Cristo, te habría impactado inmediatamente algo más. Aparte del abandono de las antiguas estructuras paganas y la reutilización de material de construcción. A saber que ahora, en lugar de los antiguos foros, las calles principales habían asumido en gran medida la función de lugares de encuentro, de lugares de comercio y comercio, de lugares de socialización y lugares de procesiones religiosas. Esto era visible en muchos lugares a lo largo del tardío Imperio Romano. El ejemplo más famoso fue, por supuesto, la mesa en Constantinopla, la gigantesca calle de procesión triunfal que tenía en cada lado pórticos columnados hasta donde la vista podía alcanzar. Calles similares se podían ver en Antioquía, en Alejandría, en Cartago e incluso en Roma. Las pruebas arqueológicas, así como los textos de aquellos días, muestran que la calle principal se había convertido ahora en el lugar central de encuentro y comercio. Las tiendas se instalarían ahora principalmente en los pórticos de estas calles, entre las columnas de cada lado. Por ejemplo, un decreto dirigido por el emperador Zeno a Aramantius, Praefectus Urbi de Constantinopla, prescribe en detalle meticuloso cómo deben configurarse las tiendas a lo largo de las columnatas de la mesa. Las fachadas de sus puestos intercolumnares no debían tener más de 6 pies de ancho y 7 de alto, y debían estar remachadas con mármol en sus caras exteriores, para que fueran un adorno para la ciudad y una fuente de placer para los transeúntes. Tendencias similares se podrían observar en todo el imperio, por lo que las ciudades en Egipto y África también experimentarían ese cambio.
La calle central era ahora la arteria principal de las ciudades. No solo veríamos tiendas allí en pórticos entre las columnatas, sino que también las decoraciones y estatuas que anteriormente estaban en otros lugares serían trasladadas allí para adornar el espacio. Claro, las procesiones religiosas también sucederían en estas avenidas principales. Mientras que en el Primer Imperio el foro era el lugar de encuentro central, en el que residiría un gobernador local, y a menudo adornado con un templo pagano dedicado al antiguo culto imperial. Estos lugares centrales de culto habían sido reemplazados por numerosas iglesias, que estaban dispersas por toda la ciudad. Por lo tanto, también disminuyó la importancia de los foros, excepto, por supuesto, los que estaban integrados directamente a las calles principales. Los foros que se integraron a las calles principales se mantuvieron en forma, reparados, y seguirían siendo utilizados hasta bien entrada la época medieval en muchos lugares, como en Constantinopla. Desafortunadamente, las excavaciones arqueológicas en Alejandría y Cartago solo son posibles en una forma muy limitada, ya que estas ciudades ahora están sobrecargadas y densamente pobladas. Por lo tanto, ciudades como Duga o Éfeso en Anatolia sirven como un modelo para entender cómo probablemente lucían las ciudades durante ese tiempo. Por ejemplo, las excavaciones en Éfeso mostraron que la calle principal, el Émbolos, era una calle colonizada, y de hecho mantuvo su importancia hasta bien entrado el siglo VII. Solo en 614 y 615, la ciudad fue en gran medida dañada y despoblada en la desastrosa guerra sasánida, y por lo tanto, esto también puede aplicarse a Egipto, que debe haber sufrido un destino similar en esa desastrosa guerra. Pero a principios de los 600 Alejandría y otras ciudades egipcias fueron totalmente destruidas. Deben haber conservado aún mucho de su antiguo esplendor. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía romana. Sin tu apoyo, no sé cuánto más tiempo puedo continuar con este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia tardía romana. Alternativamente, puedes apoyar este canal comprando mi mercancía aquí en YouTube. He creado una tienda de mercancía con algunos productos romanos tardíos geniales, divertidos o extraños, que puedes comprar directamente aquí, a través de YouTube, en la descripción del video. Muchas gracias. En Alejandría, el famoso faro aún estaba en pie sin cambios desde hace 850 años en ese momento, al igual que otros edificios antiguos. Pero la mayoría de los antiguos templos paganos, por supuesto, habían sido convertidos en iglesias, o habían sido destruidos a propósito, o habían caído en desuso y por lo tanto se utilizaban para la construcción de nuevas iglesias o casas. Por lo tanto, aquí también veríamos muchos menos templos paganos antiguos, aunque todavía habría algunos. Sin embargo, la densidad sería menor, pero se verían más iglesias construidas con cúpulas en el estilo bizantino. Y por supuesto, las antiguas termas romanas todavía estaban en uso. Estas antiguas termas todavía estaban en uso. En los primeros años 6000, había alrededor de 130 rehenes en Bagemaes, Juan Valle del Hada utilizados en varias ciudades del Imperio Romano Oriental, evidencia de una cultura de baño continua que perduró 7 siglos desde los primeros tiempos romanos. Y todavía eran abastecidas por los antiguos acueductos, que habían sido meticulosamente reparados y mantenidos en forma, ya que a menudo eran las líneas de vida de las ciudades, especialmente en el a veces seco clima del desierto, suministrándoles agua fresca desde grandes distancias, mantenidos y conservados en forma durante muchos siglos. En contraste, las antiguas arenas de gladiadores habían sido desmanteladas hace mucho tiempo o utilizadas como espacios de almacenamiento, ya que los juegos de gladiadores habían sido abolidos en el siglo V. Y lo mismo ocurrió con la mayoría de los antiguos hipódromos y circos, ya que las carreras de carros se volvieron cada vez menos frecuentes. Lo mismo es cierto para Cartago y las ciudades de África. Aunque la provincia había sido ocupada por los vándalos durante 95 años, los vándalos no derribaron los antiguos edificios romanos. De hecho, los dejaron en su lugar tal como estaban, a menudo sin cambios. Pero por supuesto aquí también, las reparaciones ya no se llevaban a cabo tan fácilmente, y los edificios antiguos que estaban más allá de la reparación también se reutilizaban para la construcción de otras estructuras, como nuevas casas, o por supuesto iglesias, o fortificaciones. Aparte de los edificios y la composición de las ciudades, por supuesto la población misma es de interés. Alejandría y Cartago siguieron siendo ciudades muy grandes,
contando cientos de miles de habitantes, hasta bien entrado el periodo bizantino. Pero por supuesto, estos habitantes eran muy diferentes a los de la época romana. Cuando caminabas por Alejandría, Cartago o cualquier otra ciudad de Egipto o África, notarías inmediatamente que la gente vestía de manera muy diferente a como lo hacían hace 600 años. Usarían atuendos completamente diferentes, que ya habían comenzado a cambiar significativamente en los siglos III y IV después de Cristo. Ya no verías una vieja toga en ninguna parte, así como la armadura lorica segmentada de las viejas legiones, ambas casi intrínsecamente entrelazadas con lo que veríamos como atuendos romanos. En cambio, la gente usaría túnicas, el clamus también era muy popular, y por supuesto, el pileus panonicus, que todavía se usaba mucho incluso en el 600 después de Cristo, pero el comercio y el intercambio debieron haberse parecido mucho al alboroto que habríamos visto en los viejos tiempos del Imperio Romano. Había muchos almacenes donde se almacenaban y cargaban los bienes en los barcos, para ser transportados a otras ciudades del Imperio Bizantino, que en aquellos días todavía era muy grande y aún abarcaba gran parte del mar Mediterráneo. Así, el comercio e intercambio seguían siendo esenciales en la ciudad, y por lo tanto, también veríamos muchos barcos de granos saliendo de los puertos de Alejandría porque traerían grano a Constantinopla de la misma manera que Cartago había suministrado a Roma con grano durante cientos de años. Por supuesto, en el 600 después de Cristo, mientras que Constantinopla era impresionantemente grande y esplendorosa, Roma para ese entonces había encogido mucho, y no había recibido barcos de grano de Cartago en al menos un siglo. Por lo tanto, no verías la misma conmoción. Pero verías muchos más sacerdotes, ceremonias cristianas y procesiones cristianas. Aquí, las calles principales serían, por supuesto, el punto central de estas procesiones, y muchas reliquias de mártires eran llevadas por las calles columnadas de las grandes ciudades de Egipto y África, hasta que se colocaran en sus lugares de descanso en las grandes iglesias y basílicas, a menudo en medio de la ciudad. Así que vemos que incluso en el 600 después de Cristo, Alejandría y Cartago aún conservarían gran parte de su antiguo esplendor romano, aunque en una forma algo disminuida. Pero estas aún eran ciudades grandes e impresionantes. Otras ciudades de Egipto y África eran bastante similares en su composición, y en una forma modificada aún podrías ver su herencia romana, como por ejemplo en el caso de Duga. Aún estaría allí un impresionante templo Capitolium. Se alzaría sobre la ciudad, muy visible incluso desde lejos, mostrando su distinta herencia romana. La antigua estructura romana de las ciudades en el 600 después de Cristo aún estaba intacta en todo Egipto y África y en muchos lugares. Podrías haber pensado que estás en el año 400 después de Cristo, tampoco habían cambiado algunas ciudades en algunos lugares. Así que en aquellos días, en las últimas etapas de la antigüedad tardía, veríamos el final de lo antiguo, imperios romanos, y en los últimos tiempos que el antiguo imperio romano aún estaría viviendo, aunque ahora no tanto en los antiguos foros, teatros y anfiteatros, y circos y templos paganos, sino más a lo largo de las calles porticadas, y en las basílicas, iglesias y palacios de los funcionarios estatales. Pero los baños todavía eran muy frecuentados incluso entonces, dando testimonio de la longevidad de algunas tradiciones romanas. Y podemos estar seguros de eso. Podemos estar seguros de que algunos discursos o asambleas todavía se llevarían a cabo de vez en cuando en los antiguos anfiteatros, muchos de los cuales aún estaban en pie. Por lo tanto, en muchos casos, habrías encontrado que la vida en Egipto o África en el 600 después de Cristo era muy diferente a la vida 600 años antes, pero en muchos otros casos, muy similar. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte ningún video. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo, porque este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y realmente quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal en cualquier forma. Gracias a ti, Viago y Miki. Y si quieres aprender más sobre las grandes ciudades del Imperio Romano tardío, puedes ver este video aquí en la descripción. Pero si quieres aprender más sobre cómo y por qué Roma decayó tanto después del siglo V después de Cristo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha.
Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias ti, Viago y Benevalete.